Que si no voy a misa el domingo me condeno, que si no voy a misa el domingo ofendo a Dios, que si no voy a misa el domingo soy un mal cristiano, que es pecado mortal. Esta es una duda, un cuestionamiento, un tema que aborda el corazón de un montón de jóvenes y adultos cristianos católicos, y siempre es bueno tener claras las razones de por qué son las cosas, ¿no? Últimamente me lo han preguntado mucho. Manu, ¿por qué es pecado mortal no asistir a misa el domingo? Y bueno, aquí les comparto un poquito de lo que yo entiendo y un poquito de lo que la iglesia enseña sobre este tema. Una definición breve de pecado sería ofensa a Dios. Existen dos tipos de pecado, el venial y el mortal, y cada uno tiene distintas consecuencias en nuestras vidas. El pecado venial solo enturbia nuestra relación con Dios, mientras que el pecado mortal la rompe. El Youcat dice: este último destruye en el corazón del hombre la fuerza divina del amor, sin la que no puede existir la felicidad eterna. De ahí que se le llame pecado mortal. Pone distancia entre nosotros y Dios, nos aleja de Él. Ahora, debemos considerar que para que exista un pecado mortal se deben cumplir tres condiciones juntas. Primero, materia grave. Segundo, plena conciencia. Y tercero, consentimiento deliberado. El pueblo de Israel celebraba cada año y aún celebra la cena pascual. Esta para conmemorar la libertad que Dios les dio al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Ahora, a este rito es al que Jesús viene a darle plenitud. Ya no se va a sacrificar un cordero, una criatura imperfecta cualquiera, sino que se va a sacrificar el cordero pascual, el cordero perfecto, haciendo un sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. Ya no se nos está liberando de la esclavitud de un imperio terrenal, sino de la esclavitud espiritual, de la muerte, y con ello hemos recuperado la relación filial con Dios, esa que teníamos al inicio de la creación y que perdimos como consecuencia del pecado original. La celebración eucarística, la misa, es el memorial de dicho sacrificio perfecto, y ser partícipes de la Eucaristía es ser partícipes de la cena pascual. Es unirnos en el rito que sella la nueva alianza con la que Dios nos adopta como sus hijos, y es sumarnos al triunfo eterno de Cristo sobre la muerte. Asistir a misa no sirve solamente para recargar pilas espirituales, sino que es la esencia misma de nuestra existencia, pues existimos para adorar a Dios con nuestra vida. Y no hay adoración más pura y más honesta que ser partícipes de la Eucaristía. Así es que no asistir a misa por mera pereza o indiferencia es como decir, tengo mejores cosas que ser partícipe de todo esto. Sí, está chido todo eso que Jesús hizo por mí, pero yo no se lo pedí. O algo así como, sí, sé que es importante ir cada domingo, pero es que ando cansado, o está X partido, o la final del fútbol, yo qué sé. Para empezar, no asistir a misa en domingo por cualquiera de estas razones es ir contra el primer mandamiento de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Él nos ha pedido que ese día se lo dediquemos a Él, y no hay mejor manera de dedicárselo que visitándolo y recibiéndolo en la comunión. Ojo, el cristianismo no es una religión que busca que decidamos entre lo bueno y lo malo, sino que nos insta, nos invita a que siempre elijamos lo mejor. Y lo mejor para nosotros, sin duda alguna, sería asistir a misa diariamente. Ese sería un mínimo y no un ideal de la vida espiritual del cristiano. Y de hecho es lo que recomiendan una infinidad de santos, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, un montón de gente. Pero en su sabiduría y discernimiento, la iglesia no nos exige asistir diario, nos pide asistir como mínimo una vez a la semana, específicamente el día que Dios designó como día de descanso, día consagrado a Él. La iglesia nos exige la asistencia mínima de una vez a la semana porque sabe que si no asistimos ni siquiera a eso, nuestra vida espiritual tendría fecha de caducidad, estaría sentenciada y condenada a morir. Es importante recalcar que no asistir a misa el domingo no es un pecado así en automático en cualquier circunstancia.
Por ejemplo, si durante todo el día estuviste de viaje en traslados y no tuviste la oportunidad de asistir a ninguna misa, pues no has caído en pecado porque no había una intención de tu parte de no asistir. O si estás enfermo, si estás cuidando a algún enfermo, ese tipo de circunstancias permiten que no asistas sin que se convierta en pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que las condiciones para que exista un pecado mortal son 3: materia grave, plena conciencia y consentimiento deliberado. En este caso, habría que considerarlo así: materia grave, faltar a misa; plena conciencia, saber que faltar a misa en domingo es pecado mortal; consentimiento deliberado, no querer ir a misa por decisión propia. Deben estar presentes las 3, porque si una de ellas falta, entonces no se considera pecado mortal. Por ejemplo, faltaste a misa, ahí está la materia. Sabías que faltar a misa es pecado, ahí está la conciencia, pero no faltaste por voluntad propia, sino porque algo te lo impidió. Entonces falta esa, ¿no? O por ejemplo, decidiste no ir a misa, sabías que no ir a misa era pecado, pero sí fuiste, pues a final de cuentas fuiste. O la otra opción sería: decidiste no ir a misa, no fuiste a misa, pero no sabías que no ir a misa era pecado. Entonces tampoco se convierte en el pecado mortal. Habrá otras circunstancias, otros matices que cuidar, pero en general así funciona. Si una de esas 3 falta, no es pecado mortal. La clave en todo este tema está en entender que el pecado no es un castigo, sino una consecuencia. No es que Dios diga: como no viniste a visitarme el domingo, pues te pongo en la lista de pecadores mortales y te mando un castigo. No, la consecuencia directa de no asistir al memorial de su sacrificio es poner distancia entre nosotros y Él. Y a final de cuentas, pues esa es la definición de lo que es un pecado mortal. Ahí está el pecado mortal. Por eso no ir en domingo a misa es pecado mortal, porque es una consecuencia. Entonces, pues bueno, no hay más vueltas que darle. No es una obligación, no es que la iglesia diga: ah, sí, pues entonces tienes que ir a misa y no te paras de la mesa hasta que te comas tu misa en domingo. No, nos lo pide como recomendación, nos lo pide por nuestro bien, sabiendo que si nos pidiera ir a misa diario sería un problemón cumplirlo por las obligaciones y 1000 cosas que tenemos. Nos pide que vayamos una vez a la semana por nuestro propio bien, por el bien de nuestra santidad, por el bien de nuestra felicidad eterna. Así es que podemos comenzar a verlo así, como la recomendación de quien nos conoce mejor y no tanto como una imposición. De esa manera se nos va a hacer mucho más fácil asistir a misa cada domingo.